Vamos entonces a tomar provecho de nuestro tiempo. Esta semana va a ser un poquito más corta, pero vamos a continuar nuestro estudio en lo que es el Padre Nuestro. Esta sería la parte 2. Y en el día de hoy vamos a estar viendo lo que sería las vanas repeticiones y la provisión de Dios. Las vanas repeticiones y la provisión de Dios. Abra su Biblia conmigo en Mateo capítulo 6. Vamos a leer para contexto lo que sería el versículo 5 en adelante. Así que Mateo capítulo 6 vamos a estar leyendo del versículo 5 en adelante, así para refrescar nuestra mente de lo que estamos cubriendo. Y dice la palabra del Señor: cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie a orar y en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra a tu aposento entra a tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Versículo 7. Y al orar no usen ustedes peticiones o repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. Ustedes pues oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. Así que vamos a ver, como quien dice, nuestro tiempo de estudio en esta noche. Le había dicho que originalmente vamos a tener solamente 3 partes, pero creo que sería más fácil si le añadía una más para no tener mucho contenido que enseñar. Así que fuimos de 3 partes a 4. Y esta noche vamos a ver nuestro segundo punto, que es vanas repeticiones y la provisión de Dios, versículos 7 y 8 de Mateo capítulo 6. Así que es una clase corta, pero creo que nos va a poder servir para entender 2 ideas particulares que el Señor Jesucristo nos está enseñando. En nuestra primera clase hablamos de la importancia de poder orar con sinceridad y sin hipocresía. En esta noche vamos a estar viendo la idea de estas advertencias contra las vanas repeticiones. Cristo le está dando a sus discípulos una advertencia. Le está diciendo: cuidado. Es como cuando usted está manejando y ve las lucecitas que están, ¿verdad?, brillando intermitentemente porque tal vez ve un policía, hay un accidente. Y de la misma forma, esta palabra que está viendo aquí, que sería advertencia, es exactamente eso. Estamos teniendo un llamado de parte del Señor para advertirnos de un peligro muy grande que siempre está al pie de la vida del cristiano. Mire conmigo lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 7 en adelante. Y al orar, no uséis repeticiones sin sentido. Lo primero que entonces podemos ver, y puse una anotación aquí, es, número 1, y al orar. Lo primero que vemos que cuando Cristo está hablando y desempacando esta idea de la oración, Jesús está diciendo, y al orar, Él está subiendo que hay un tiempo que todo cristiano, todo discípulo va a orar. No está diciendo si quieren orar, si algún día van a orar. Él dice no. Y al orar está asumiendo de que hay un momento particular que todo hijo de Dios ha tomado para orar. Esto es importante porque lo primero que debemos de entender, que es una de las marcas de una persona que ama al Señor Jesucristo, una persona que está siendo llamada por Dios a través de la predicación del Evangelio para que pueda tener vida eterna, esa persona va a orar. La Biblia dice: clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé.
y te enseñaré cosas grandes, profundas que tú desconoces. Pero el clamar a Dios no es nada más que orar. Cuando usted está llamando a una persona, usted está comunicando una idea a esa persona. Y cuando el Señor dice, y al orar, está diciendo, después de que fuiste a tu aposento, cerraste la puerta, apagaste tu teléfono, ¿se acuerda? Jesús está diciendo, vas a orar. Y es importante entender, número uno, de que todo discípulo va a orar. Hermano, ¿estás orando? ¿Estamos orando? ¿Estás buscando la oportunidad continuamente de orar al Señor? ¿De encontrar gozo cuando estás orando? ¿Es algo que te anima? Usted se acuerda que en la última clase le enseñé un versículo donde decía que Jesús, después de un día largo de ministrar, Él fue a orar porque encontraba descanso en la oración. Es importante entender que la oración es algo que todo hijo de Dios, todo discípulo va a hacer. Vemos entonces nuestro siguiente punto. Mire, dice, y al orar no uséis repeticiones sin sentido, como los gentiles. Quiero que vea que algo que va a pasar muy frecuentemente es que Dios no quiere que nosotros vayamos a usar expresiones huecas, expresiones sin sentido. Esta es una forma de comunicar, es como si usted tuviera una oración, una expresión que no tiene ningún valor. Eso es como que usted fuera a hablar. Usted sabe cuando los niños están balbuceando y se ponen, nosotros, ¿verdad? Le hacemos burla, le decimos gugu gaga. Eso, lo que está diciendo, para tener una ilustración, es cuando usted vaya a orar, hermano, no vaya a hacer gugu gaga. No vaya a balbucear al Señor. No venga meramente a hacer como muchas religiones practican, que dicen unas repeticiones rápidas, ¿verdad? Y ellos creen que están orando. Hermano, eso no es orar. Eso es una pérdida de tiempo. El orar, note que está diciendo aquí el Señor Jesucristo, número uno, es una repetición sin sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque usted no entiende lo que está diciendo. Yo recuerdo en las películas de lo que son los dramas románticos, para todos aquellos que, ¿verdad?, son enamorados, una de las cosas muy particulares que vemos es cuando tal vez al muchacho que está inseguro de sí mismo, su mejor amigo, una persona le dice, mira, ponte esto en el oído y yo te voy a decir lo que tú tienes que decir. El único problema con esa idea siempre es que aunque suene lindo, el problema es que nunca vino del corazón. Las repeticiones vanas son iguales. Usted puede aprenderse el Ave María. Es más, usted se puede aprender el Padre Nuestro. Y si usted meramente lo dice porque cree que algo inherentemente especial o espiritual, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, usted está ahí dándole duro. Mire, me alegro. El propósito de esta oración que vamos a estar estudiando no es para que usted sencillamente la repita como si no tuviera sentido. Esta oración es un modelo, una plantilla, un ejemplo, la cual nos da unas categorías de cómo nosotros debemos de orar. Yo no creo que cuando Jesús estaba orando, lo único que repetía era el Padre Nuestro. Usted se imagina a Jesús siempre orando solo, Padre Nuestro que está en los cielos, santificado. Y toda la noche ahí, como si fuera una grabación quebrada. Hermano, no. Jesús estaba orando conversaciones con su Padre. Pero el modelo de sus conversaciones para sus estudiantes, los discípulos, este fue el ejemplo que Él les dio a ellos. Así que Dios no quiere que usted vaya a hacer expresiones huecas. En otras palabras, mire, algo que es hueco es algo que se puede ver lindo, pero por dentro es vacío. Si yo le fuera a dar a usted una barra de oro y dice, wow, una barra de oro, y es de oro, pero es solamente el cascarón, no hay nada por dentro. El valor de esa barra de oro baja inmediatamente, porque el valor del oro depende en ¿qué? En el peso. Aunque yo le dé una barra de oro que es totalmente hueca, en realidad puede ser que tenga el valor, pero no el que usted pensó que tenía. Y cuando estamos hablando de expresiones huecas, son palabrerías que en realidad no tienen sentido, que usted no las cree,
que no tal vez se dirigen a Dios. Usted no ha escuchado personas que a veces, ¿verdad? Y pues tenemos diferentes hermanos y hermanas en diferentes niveles en su madurez espiritual, que a veces cuando oran, ellos, ¿verdad? Por temor, por presión, ellos quieren decir cosas lindas, pero cuando usted a veces las escucha como que no tiene sentido, ¿verdad? O en lo que es la oratoria, una de las cosas que se enseña, si usted va a estudiar, ¿verdad?, un seminario o un instituto, cuando se habla de la predicación, una de las cosas que siempre le van a decir a una persona es, trate por lo más posible de no tener muletillas. ¿Por qué? Una muletilla es una palabra que alguien dice cuando no tiene más nada que decir. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Yo pues fui criado en una buena iglesia pentecostal hispana. Dios bendiga a todos los hermanos pentecostales que aman al Señor. Y yo me acuerdo de que a veces, ¿verdad?, los hermanos más nuevos se paraban al frente. Dios le bendiga, gloria a Dios, aleluya. Es un gozo verles, hermanos, alabado sea el Señor, ¿verdad? Estar aquí con ustedes esta noche, bendito sea el Señor. Entonces llenan estos vacíos con palabras huecas. Mire, es cierto, mi alma alaba al Señor, pero cuando usted lo está diciendo, no le está diciendo para alabar al Señor. Es como cuando la Biblia nos dice, no usemos el nombre de Dios en vano. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios es santo. Si usted va a usar el nombre de Dios, que sea para adorar a Dios, que sea para aclamar a Dios, no para usar el nombre de Dios como una mala palabra que se usa en la cultura americana. Eso es blasfemia. Pero aquí dice, mire conmigo de nuevo, y al orar no use repeticiones sin sentido. ¿Como quién? Como los gentiles. Hermanos, los gentiles no conocen a Dios. Los gentiles, Dios no se le reveló, ¿verdad?, a los gentiles como Dios obviamente tuvo por revelarse a su pueblo Israel. Aunque, ¿verdad?, hay un poquito de ironía porque Abraham no era judío. Abraham era un gentil, pero la idea aquí que Jesús está diciendo, culturalmente en este tiempo actual, los que oran de esta forma, sin sentido, sin entendimiento, son los gentiles. Ahora, los judíos no se quedan atrás. Los judíos y los fariseos oraban bonito, pero ya vimos en los versículos 5 y 6 de que ellos se paraban en público para que la gente los vea. Oh, hermano, qué tremenda oración. No, pero usted está mal. Usted está orando de una forma bonita, pero es para recibir las encomendaciones y los halagos del público, no para adorar a Dios. Tenemos el extremo del que sabe orar y lo hace para llamar la atención. Y tenemos el extremo de los gentiles que no saben orar y lo que hacen es repetir cosas huecas. Las dos Dios las detesta. Mira lo que dice. ¿Por qué? Porque ellos, está conectando ellos a quién, a los gentiles, se imaginan que serán oídos por su palabrería. Mire, una de las cosas, si alguna vez usted ha trabajado en ventas, las personas que trabajan en ventas y van puerta por puerta, o le venden cuchillos de Cutco, o le venden aspiradoras de Kirby, o son las niñitas que vienen y le venden las galletitas de ¿cómo se llama? De los Girl Scouts, correcto. Y una persona que ha trabajado en ventas entiende que el método para tener éxito es mientras más personas yo hablo, el porcentaje de mis ventas es más alto. Si yo toco más puertas, posiblemente tengo más ventas, hago más dinero. Eso lo entendemos. El problema es que la oración no funciona así. La oración no funciona mientras más yo hablo, más Dios me escucha. No, hermano. Usted no necesita hablar 20,000 palabras por hora para que Dios escuche su oración. ¿Usted no ha notado las oraciones de Jesús en público? Cuando Él hacía milagros, Él decía, Señor, gracias porque tú me oyes. Oraciones cortas. Entonces entendemos que la persona que no conoce a Dios cree que tiene que manipular a Dios con sus oraciones largas. Hermano, Dios no puede ser comprado. Dios no puede ser manipulado. Dios no puede ser estimulado para hacer lo que usted y yo queremos. Por eso es cuando Jesús dice, cuando ustedes vayan a orar, no use repeticiones sin sentido como los gentiles. Ahora, Él nos está dando la razón de por qué ellos hacen eso. Porque en la mentalidad del gentil que no conoce a Dios,
piensa que mientras más yo repito huecas repeticiones, más Dios me escucha, más favor tengo de Dios. Lamentablemente, tengo que decirle a cualquier persona que escuche esto o vea este video, esta grabación, mientras más usted repita expresiones huecas, Dios no le oye más. Dios no le oye más porque antes de que su palabra salga de su boca, ya Dios sabía su corazón. Ese es el problema, entre comillas, con Dios. Así que la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Pero si tú solamente estás moviendo la boca y no estás diciendo nada, ¿usted cree que Dios no lo sabe? Pues claro que Dios lo sabe. Por eso es importante cuando vamos a orar, hermanos, orar con esto, con convicción y entendimiento. Convicción significa que yo sé, yo estoy seguro de algo. Por ejemplo, si yo le digo a un hombre cristiano casado y le digo, hermano, usted es homosexual. Una pregunta fuerte. Pero ese hombre rapidito dice, no, pues claro que no, yo soy casado y tengo hijos. ¿Por qué? Porque es una convicción natural, normal, decir yo no soy un homosexual. Pero una convicción debe de ser algo a la cual yo voy a llegar en mi vida. Hay cosas que nosotros sabemos naturalmente, pero hay otras cosas que las vamos a aprender y se convierten en convicción. Una persona que es salva por el Evangelio tiene convicción de quién es Jesucristo. No es una convicción que usted desarrolló, es una convicción que Dios le da a usted en base al Evangelio. Y cuando usted cree en Cristo y Dios le da arrepentimiento y fe, nadie le puede quitar la convicción de la verdad de que Jesucristo es el Señor. Se acabó. Por eso es que los mártires, todos mueren, ¿qué? Y no niegan a Dios, porque todos saben que Jesucristo es el Señor. Continuamos. Versículo 7. Y al orar, no uséis repeticiones sin sentido, ya vimos eso, como los gentiles, porque ellos imaginan que serán oídos por su palabrería. Otro enfoque que quiero dar es este, mire bien conmigo, la oración es un asunto de ¿qué? De cualidad, no de cantidad en la vida de un discípulo de Cristo. Eso es importante, hermano, eso no significa que solo se conforme con 5 minutos al día. Ahora, no hay problema orar 5 minutos al día, si eso es lo único que tiene. Pero si tiene más, debería buscar más tiempo para intimar con Dios. Intimar con Dios. Dígame una cosa. Yo soy el primero que voy a admitir esto. Cuando yo tengo un programa que a mí me gusta, por ejemplo, a mí me gustan los programas de cocina. Y yo veo al Chef Ramsay con los niños, ¿verdad? Compitiendo. Yo le soy honesto. A mí me gusta tanto el programa que si hay 3 episodios listos, yo los veo todos, uno tras el otro, tras el otro. Ahí se fueron, si cada episodio son 45 minutos, se fue 90 minutos, 135 minutos. Es un buen rato. Ya estamos 2 horas, fácil. El problema, hermanos, es que nosotros no nos molesta la cantidad, aunque la calidad de ese contenido tenga 0 efecto espiritual. Porque nos gusta el entretenimiento. Y dicho sea de paso, el entretenimiento no es malo. El entretenimiento no tiene que ser pecado. Pero el entretenimiento puede convertirse en un competidor del tiempo de Dios y se puede convertir en idolatría. Todo aquello que tome más de mi tiempo, más de mi amor, más de mi enfoque y no sea Dios, califica a ser idolatría. Por eso las personas, cuando ellos oraban, daban más cantidad de palabras pensando que eso era calidad para Dios. No lo es. Es importante que nosotros como cristianos recordamos eso también. Le voy a dar un ejemplo en Primera de Reyes 18, versículos 26 y 29, hablando de este asunto de cómo la gente oraba. Y ellos pensaban, ¿verdad?, que en estas oraciones iracundas era algo que Dios le impresionaba. Mire conmigo lo que dice Primera de Reyes 18, 26 al 29. Y ellos tomaron el buey que les fue dado
y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta al mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos. Interesante cómo el profeta se burla, ¿verdad?, de los falsos adoradores, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, o tal vez duerme. Hay que despertarle. Interesante cómo el profeta se burla, ¿verdad?, del Dios falso. En otras palabras, mira, despierta a tu Dios. Continuamos leyendo. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a sus costumbres hasta chorrear la sangre sobre ellos. Ellos se cortaban, ellos se mutilaban, porque en sus tradiciones ellos creían de que es una forma sacrificial para apacentar y llamar a su Dios. Versículo 29. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta que la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni quien escuchase. Hermanos, es importante entender de que cuando nosotros oramos, nosotros no solamente hablamos al Dios del universo, sino que nosotros que estamos en Cristo somos parte del Dios del universo. Y aclaro, no estoy hablando de un deísmo raro, sino que a nosotros tener el Espíritu Santo, nosotros tenemos comunión con el Dios del universo. La cual significa que, mire, usted puede estar acostado en su cama, usted puede estar en un avión, usted puede estar en un tren, usted puede estar en el pico de una montaña rusa a punto de bajar, y si usted ora, Dios le va a escuchar. Dios le va a escuchar porque usted es el producto de la obra de Cristo. Usted tiene el sello del Espíritu Santo. Usted es propiedad de Dios. Entonces vemos cómo es que los falsos, los gentiles oraban, ellos, ¿verdad?, llamando a su Baal, a su Babalao, ¿verdad? Hay tantos nombres, ¿verdad?, en las culturas hispanas, ¿verdad?, en la santería, tiene muchos nombres. Eso es lo que tienen, y todos vienen del mismo origen. Así que gloria a Dios que nosotros, hermanos, cuando clamamos no hay que hacer show. Aunque hay iglesias que hacen show, lamentablemente, ¿verdad?, que Dios los ayuda a entender la verdad. No hay que hacer show para llamar a Dios. Mire, hermanos, Dios no tiene que ser estimulado. Dios no es una plancha que se tiene que conectar para que se caliente. No, hermano. Dios es santo, Dios es Dios. Continuamos. Quiero enseñar otro verso de lo que habla de la oración en este aspecto. Recuerde que estamos hablando de las advertencias contra las vanas repeticiones. Salmo 145, versículos 18 y 19. Miren lo que dice: cercano está Jehová, esta parte que hay que ponerla aquí, a todos los que le invocan. Note algo, aquí aparece una repetición: a todos que le invocan. No solamente los que le invocan, mire ahora esta palabra, los que le invocan ¿de qué? De verdad. ¿Qué significa de verdad? Una persona que invoca a Dios de verdad no está buscando su beneficio personal. Una persona que invoca a Dios es porque entiende quién es Dios. Y usted no puede entender quién es Dios a menos que entienda quién es Cristo. Y usted no puede entender quién es Cristo hasta que Dios no le presente el Evangelio. En otras palabras, una persona que invoca a Jehová genuinamente, una persona que invoca a Jehová de verdad, es una persona que es recipiente de la gracia de Dios en el Evangelio, la cual presenta a Jesucristo. Versículo 19. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Así que entendemos de que hay dos cosas: que Dios está cerca a los que le invocan. ¿Por qué? Porque nadie invoca a Dios a menos que Dios no se le acerque a esa persona.
Lo que pasa es que la forma que lo escribe es del otro ángulo. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. Mire, Él no se acerca porque usted lo invocó. Usted lo invocó porque Él se acercó. Póngalo correctamente. Y el beneficio de invocar a Jehová, mire, dice que Él cumplirá, hablando del futuro, cuando usted invoca a Dios y conoce a Dios y ama a Dios y tiene comunión con Dios, dice aquí, mire esta palabra particular, dice aquí que Él cumplirá el deseo de los que le temen. El que teme al Señor desea amar al Señor. El que teme al Señor quiere vivir de acuerdo a su palabra, a sus mandamientos. Y por tanto, el que teme al Señor será recipiente de las oraciones contestadas de su Señor. Por eso mire lo que dice, no solamente cumplirá el deseo, sino que oirá asimismo el ¿qué? El clamor de ellos. Y no solamente los va a oír, Él los que los va a salvar. Gloria a Dios que Él nos salva. Mire, hermano, qué triste sería que solamente Dios nos escucha, pero nunca los salve. Eso sería una pesadilla. Eso es como el Antiguo Testamento. Sacrificio, sacrificio, sacrificio por aquí, sacrificio por allá. Mañana, tarde y noche, sacrificio. No eran salvos. Un sistema completo se creó, sacrificial. Y ese Dios lo salvó. Pero no es como la salvación que usted tiene hoy. La salvación que nosotros tenemos en Cristo hoy es una donde Él nos ha oído el clamor, pero no solamente nos oyó el clamor, que nosotros estamos haciendo una plegaria de arrepentimiento y fe porque dimos nuestro pecado, nuestra maldad, sino que el Señor nos salvó. Hermano, ¿de qué vale clamar a un Dios que nos salva? Eso no tiene sentido. Aunque eso es todo lo que las otras religiones presentan. Clama al Dios, obedécelo, obedece sus leyes, pero Él no salva a nadie. Pregúntale a cualquier persona de otra religión, ¿cuántas buenas obras tienes que hacer para que tu Dios te salve? No saben. Porque aunque su Dios supuestamente, dicen ellos, los escuchan, pero su Dios no los salvan. Eso es un Dios que no da esperanza. Pero nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador es un Dios de esperanza, que no solamente está cercano a los que le invocan, no solamente se acerca a los que le aman de verdad, sino que Él los escucha y Él los salva. Entonces, hermano, es importante entender, por eso cuando nosotros oramos, nosotros no venimos con balbuceo, nosotros no venimos con repeticiones. Hermano, hable del corazón, háblele al Señor. Sea honesto. Hermano, nosotros no impresionamos a Dios. Dios no quiere que usted ore como Jonathan Edwards ni Spurgeon. Ore como usted. Quítese la idea de que no, es que yo tengo que tener una oración bien puritánica. No, Dios escuchó a los puritanos porque ellos eran puritanos, pero no es porque eran mejor que usted. Es porque ellos eran perfectos en Cristo, como usted lo es también. Importante recordar esto. Vamos a continuar. Vimos varias peticiones. Ahora quiero que veamos el segundo aspecto, la provisión de Dios. Versículo 8, Mateo capítulo 6, dice, no os hagáis pues semejantes a ellos. ¿A quién? Aquellos que son como los gentiles, aquellos que hacen muchas repeticiones, aquellos que lo que hacen es la y no dicen nada, no dicen nada. El Señor Jesucristo está diciendo, no hagáis pues semejante a ellos. En otras palabras, la semejanza no es solamente en la forma que me veo, sino en cómo me comporto. Porque el comportamiento es algo que se puede ver. Entonces, ¿por qué? Número uno, entienda que esto es un mandato de Dios. Es importante, hermanos, que nosotros no os hagáis semejantes. Hermano, quiera Dios que nosotros podamos dedicar o confiar en Él a tal punto que no seamos semejantes a aquellos que dicen que son cristianos pero no aman a Dios como Dios los llama. Tenemos que amar a Dios como Él prescribe en su palabra. Entonces, ahora mire lo que dice. Continuamos con la siguiente parte. No os hagáis
pues semejantes a ellos. ¿Por qué? Gracias, Señor, por darnos la razón, porque sin una razón nos vamos a quedar perdidos. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. ¿Usted entiende lo que Jesús está diciendo? Jesús está diciendo de que en el contexto por la cual la gente hace vanas repeticiones que son huecas, es porque en sus mentes ellos quieren alcanzar y obtener algo de Dios. Por eso, si no es cierto, entonces por eso tiene que ver lo que Jesús está diciendo. Dice, ¿por qué? ¿Por qué no deben de tomar semejantes o ser semejantes a ellos? Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. El mundo cree que puede manipular a Dios para que le dé sus necesidades. El cristiano no ora meramente para pedir lo que quiere. El cristiano ora para hablar con el Dios que entiende mi necesidad. Hermano, ¿usted se imagina que Dios solamente contestara lo que usted sabe hablar? Dios le contestaría las oraciones mal. Pablo dice, no sabes pedir. Por eso es que ustedes no reciben lo que quieren, no saben pedir. Si fuéramos a pedir de acuerdo a la voluntad de Dios, el Señor contesta más oraciones. Y gloria a Dios que Dios no nos está colgando por no saber pedir, porque Él sabe nuestras necesidades. Y algo que es importante, note esta palabrita, antes. Esto habla de un asunto temporal. El Señor está diciendo, no sean semejantes a aquellos que oran mal y lo hacen mal. ¿Por qué? Porque vuestro Padre, note que le está hablando a un grupo en particular. Él no está llamando a los gentiles y diciéndole, gentiles, vuestro Padre. No, Jesús está hablándole a un grupo específico y Él le dice, no sean como ellos, hermanos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes, esto es lo lindo, antes que vosotros le pidáis. Entonces la pregunta que es lógica, entonces ¿por qué hay que pedirle a Dios si Él sabe antes que yo le pida? Si yo soy soltero, ¿por qué tengo que orar por una esposa si ya Dios sabe que yo la quiero? Si mis hijos están perdidos, ¿por qué tengo que orar para que Dios los salve si ya Dios sabe lo que yo quiero? Si tengo una enfermedad en mi cuerpo, ¿por qué tengo que orar y pedirle a Dios que me sane si Él sabe lo que yo quiero? La pregunta, hermano, es una muy reveladora. Y la respuesta número uno es porque Dios nos manda a orar. Orar sin cesar. Número dos, nosotros oramos porque es la forma que nosotros deberíamos mostrar humildad delante del Dios Todopoderoso. Porque Dios sabe lo que yo necesito. Escuche bien. Aquí es para que alguien no se ofenda porque pues se puede ofender. Aunque Dios sabe lo que yo necesito, ¿sabe cuál es el problema? Es que muchas veces yo no sé lo que yo necesito. Y cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y oramos, y Señor, ayúdame a conformar mi mente a tu palabra, va a llegar un momento que sus oraciones y las mías van a estar de acuerdo con la palabra de Dios. Y lo que está de acuerdo con la palabra de Dios es muy posible que se cumpla porque es la voluntad de Dios. Por eso no va a pasar, hermanos, hasta que nosotros no nos parezcamos más a Cristo. Usted, ¿cuántas oraciones hizo Cristo que el Padre no le contestó? 0. Todas las oraciones que Cristo hizo, el Padre se las contestó. Es más, la única petición que Cristo le hizo 3 veces, ¿usted se acuerda? Él dijo, Padre, pasa de mí esta copa. Pero recuerden la petición de Jesús. Jesús dice, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad. Eso es una oración madura. Señor, tú sabes que yo necesito ese trabajo y ganarme $80,000 sería bueno, pero hágase tu voluntad. Señor, tú sabes que tengo una oportunidad para llevar a mis hijos a una buena escuela cristiana. Wow, me van a dar todo pago, pero hágase tu voluntad. Hermano, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser que no es la voluntad? Es que yo no sé lo que Dios va a hacer. El problema nuestro como cristianos es que porque pensamos que es bueno para nosotros es la voluntad de Dios y eso no es correcto.
Nosotros pensamos, no, porque es que esto es lo que Dios quiere para mí. Usted no sabe lo que Dios quiere para usted. Por eso es que debemos de orar. Señor, ayúdame para que yo aprenda más y más a creer que aunque yo tengo preferencias personales, yo tenga la humildad suficiente para que si tú dices que no, no me moleste. Por eso hay que orar. Por eso esta expresión aquí, mire, antes de que vosotros pidáis, porque es posible que Él sabe mi necesidad, pero yo no entiendo mi necesidad. Y antes de yo pedirle lo que yo creo que necesito, Él ya sabe lo que de verdad necesito, no lo que yo dije. Porque asumimos que cuando leemos este verso, oh, sí, el Señor sabe mi necesidad perfectamente. Eso es cierto. Pero usted piensa que usted sabe su necesidad mejor que Dios. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. ¿Cuántas veces usted no ha visto unas situaciones que pasan en su vida financiera, de salud, amistades, relaciones? Wow, la verdad que Dios es grande. Muchachos, si aquel negocio hubiera funcionado, ¿dónde estaría yo? Right? Si yo me hubiera casado con aquella persona en la elemental, ¿dónde estuviera yo? Pero en ese momento tú pensabas que tú sabías lo que querías. En ese momento, no, esto es la voluntad de Dios para mí. Mentira. Jeremías 17:9 decía, engañoso es el corazón sobre todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dios lo conoce. Por eso aquí dice, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Él está diciendo, si hay cosas que tú antes de pedirlas, Dios las sabe. Pero hay también que entender que hay cosas que tú pidas que no son correctas y Dios sabe tu necesidad. Doy esa claridad porque creo que es importante. Porque este verso lo podemos leer como, sí, yo sé lo que yo necesito. Y es cierto, puede ser. Pero hay cosas que usted a veces no sabe. Y a veces nosotros somos orgullosos y creemos que sabemos. Y que Dios nos ayude, hermano, a no ser de esa forma. Vamos a aplicar y concluimos. Número 1, hermano, tenemos que pedirle al Señor en oración, obviamente, porque estamos hablando de oración. Necesitamos más sinceridad y autenticidad en la oración. Tenemos que ser reales. Este mundo está lleno de gente. Yo lo escucho mucho en inglés. Una expresión en inglés que la escucho muy frecuente. La gente dice, I like real people. A mí me gusta la gente que lo tienen real, que son verdaderos. Right? Dicen, keep it real. Manténlo real. Right? La gente dice, dime la verdad. A la gente no le gusta la verdad. Que Dios nos ayude a tener realeza, autenticidad en nuestra oración. Que cuando usted cierre su puerta y apaga el teléfono y se esconda por ahí, o se vaya debajo de un palo, o vaya a un lugar, móntese en el carro y maneja a un lugar. Hermano, tenga una oración honesta con el Señor. Déjese las malas manías que usted tenía cuando estaba en otra iglesia, eso no sirve. Bote eso. Si son malas manías, bótelas. Déjese las buenas, bote las malas. Hable con el Señor. Número 2. Arrepintámonos del uso de oraciones mecánicas o vacías. Hay personas que dicen, no, cada vez que, mire, en el mundo de los negocios y aún en los deportes hay mucho misticismo. Entonces hay personas que dicen, cuando yo me pongo esta camisa, yo siempre gano el juego. Embuste. Eso simplemente es una casualidad, no es la camisa. Hay personas que tienen unas oraciones que ellos oran, Señor, ellos en su mente no se lo dicen así a Dios. Yo voy a orar esta oración porque siempre que hago esta oración Dios me escucha. ¿Y qué pantalones usted tiene? Como si Dios tiene que escucharlo usted, porque usted tiene una oración mágica. Por favor, hermano, no sea ignorante. No se dé coger de lo que no es. Tercero, implementemos la confianza en el conocimiento íntimo y la provisión de Dios. Tenemos que implementar confianza. Hermano, ¿cómo yo implemento confianza? Bueno, orando y siendo humilde. Orando porque es su mandato. Siendo humilde implica que cuando Dios no le conteste lo que usted quiere, Él sigue siendo Dios. Es una forma de implementar confianza en el conocimiento íntimo de la provisión de Dios. Así que la semana que viene vamos en la parte 3.
Vamos verso por verso estudiando el Padre Nuestro. Vamos a ver más de cerca qué es lo que Cristo dice que son las partes importantes de una oración bíblica. Y no es exacta, pero considerar el patrón. Así que oremos. Trino Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu bondad. Te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias porque a ti te plació que se pudieran escribir las palabras de nuestro Señor Jesucristo para darnos un modelo de cómo nosotros debemos de hablarte a ti. Padre, gracias porque enviaste a Cristo. Gracias porque tenemos acceso a través de Él. Gracias porque sin Él nada podemos hacer. Y gracias porque si somos algo en el día de hoy de valor delante de ti, es por tu obra a través del Evangelio, por los méritos de Cristo. Ayúdanos a crecer en la oración, ayúdanos a considerarte de una forma la cual es digna de tu persona, que refleje tu santidad y tu gloria. Pedimos esto en Cristo Jesús. Amén y amén.